Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos hoy con Astrid Avendaño, psicóloga. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca del trastorno del déficit atencional. ¿Por qué es un trastorno? Empecemos con esto. Bueno, según el DSM-4 revisado y el DSM-5... ¿Qué cosa es el DSM? El DSM es un libro donde están seleccionados o clasificados todos los tipos de trastornos mentales, ¿verdad? Psicológicos o mentales. Entonces, el trastorno de déficit por atención, digamos que es un conjunto de síntomas que está clasificado y tipificado, digamos, con ciertos criterios, y que es importante y se llama trastorno porque cumple con diversos criterios que lo hacen ya, digamos, definirse como prolongarse en el tiempo, es decir, que se define como un trastorno porque es algo recurrente, porque es algo que persiste en el tiempo. Por tanto, uno de los criterios para poder considerar una enfermedad o un trastorno tiene que ver con cuánto tiempo permanece la sintomatología y el tipo de cuadro clínico. Entonces, cuando hablo de cuadro clínico me refiero a un conjunto de síntomas que están elaborados o se manifiestan de una manera conjunta en una sola persona, en una misma persona. Por ejemplo, entrando en el tema del trastorno de déficit atencional, es importante que estemos conscientes de que hay esta tipificación. Entonces vamos a primero hablar de qué es un déficit atencional en general. A ver, antes que nos metamos al déficit, para quedar claro sobre el trastorno. El trastorno es algo que trastoca la neurotipicidad general. Así es. Es decir, a ver, las personas, y lo pongo entre comillas, normales, ¿verdad? Somos clasificados como neurotípicos. Es decir, tenemos una tipicidad neural generalizada, de alguna manera. Sin embargo, es muy cierto aquel dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Lo cierto es que hay muchas cosas que los neurotípicos, entre comillas, tenemos que no son muy típicas o no están muy generalizadas. Qué sé yo, por decir algo, hay alguna persona que puede aparentar ser muy normal, pero que resulta que no puede dejar de lavarse las manos todo el tiempo. Y supuestamente es normal. Al final de cuentas sí tiene su pequeño problema, o no problema, pues tiene su característica que no necesariamente lo catalogaría como una persona neurotípica. Es decir, ya si uno pone la lupa, entonces dice, ve, pero este tiene aquí y eso nos ocurre a todos. Neurotípica significa neurológicamente normal. Sí. Y la otra clasificación sería lo que nosotros llamamos anormal. Cuando decimos anormal, estamos refiriéndonos a una estadística de la norma. Hay una curva, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta curva, estimado? Hay una curva que mide la estadística de lo que es la norma, en el punto promedio de la gente, ¿verdad? Y esto se ve en los estudios psicométricos, cuando hacemos estadísticas y evaluaciones psicométricas, nosotros medimos el estándar de lo que la mayoría de la gente suele ser común y lo que es estándar en un promedio de la gente. Entonces, cuando decimos normal, no es que sea una persona rara, ¿verdad? No es que te estamos juzgando. Nos estamos refiriendo a un término técnico, científico, que habla de la norma. Cuando decimos la norma, es que el común de la gente, lo normal, el común de la gente, en su promedio, en su estándar, es esto lo que hace. Es esto lo que pasa. Y entonces lo que está fuera de la norma, del promedio de la gente hacia abajo, hay un déficit, y lo que está del centro de la norma para hacia arriba, hay algo que es, digamos, algo superior a la norma. Es lo que nosotros generalmente llamamos. Cuando decimos trastorno, estamos hablando muchas veces generalmente del promedio hacia abajo. Ojo al dato, ¿por qué? Y más cuando hablamos de déficit.
Cuando hablamos de déficit es que hay del promedio de la norma hacia abajo estamos teniendo ya dificultades o deficiencias en el desarrollo. Pero vamos a hablar más que del desarrollo, vamos a hablar del tema de la atención. Sí, yo quiero graficar esto de lo normal y lo anormal. Exacto. No, como dice Astrid, no desde el punto de vista del juicio, porque no es exactamente un juicio, sino que es una valoración. Y lo pongo en el ejemplo para por ejemplo, las personas que tienen niños menores de 3 años, 2 años, cuando van al pediatra, el pediatra va llenando una tabla de peso y talla, y va poniendo en una curva. Entonces existen, digamos, ciertos parámetros que son los más comunes y hay un margen, ¿verdad?, en esos parámetros, qué sé yo, pues un niño de tantos centímetros debe tener un peso aproximado de tantas libras, tantos kilos, a tal edad, es decir, se combinan 3 elementos, ¿no? Entonces, si está por debajo o muy por debajo de esos valores, a tal talla, tal edad y peso, entonces algo está ocurriendo, hay que revisarlo y hay que componer. Si está por encima, lo mismo, es decir, hay que por ejemplo, está el tema, por ejemplo, del test del IQ, el test de la capacidad de la inteligencia intelectual, porque esta es la inteligencia intelectual la que se mide, que no sé en cuánto anda digamos la media en 120, ¿no? Entre 110 nuestra población latinoamericana, la media está entre 110 a 120. A 120, ¿verdad? Pero hay gente que puede tener arriba de 120, 150, 160, ¿verdad? Se les considera genios, es decir, y son anormales. Superiores al promedio. Sí. Es decir, pero digamos, siguiendo esta lógica de lo normal y lo anormal, esos son anormales, pero no quiere decir que sea malo. Eso es lo que quiero decir. Hay anormalidades que tienen que ver con algo superior al promedio y hay anormalidades, y cuando digo anormalidades no estamos juzgando, simplemente nos estamos basando en un término estadístico de la norma, que es el promedio estándar, que es, por ejemplo, en el IQ, el promedio estándar es 110, por ejemplo, 115. Entonces, básicamente, el que pase los 115 está en un promedio de normalidad superior, y el promedio de 185, digamos, está pasando una normalidad con un déficit, ¿verdad? Una anormalidad con deficiencia en su IQ. Pero este ejemplo del cociente intelectual también tiene que ver con el ejemplo de los trastornos, porque se le llama trastorno básicamente porque hay una afectación clínicamente significativa en la mayor parte de las áreas de la vida. Por ejemplo, me ponías el ejemplo del TOC, y vamos a hablar de cómo el trastorno de déficit atencional afecta cada área de la vida de los niños y de los adolescentes, hasta de los padres, y creo que más hasta los padres. Entonces, el tema del TOC, por ejemplo, con el tema de lo que se le llama trastorno, es porque afecta la mayoría de espacios donde la persona se desarrolla. Por ejemplo, una persona con TOC que llega abiertamente a un espacio público donde hay mucha suciedad, puede entrar en un ataque de pánico, puede salir corriendo, puede vomitar, entonces no hay esa tolerancia. Y este ejemplo es porque afecta su socialización, afecta, por ejemplo, la interacción con las otras personas, afecta sus relaciones laborales, afecta sus relaciones familiares, afecta su relación de pareja. Entonces, un trastorno en general es todo aquel conjunto de síntomas que afectan clínicamente, que afectan cada parte de tu vida y ya no te dejan desarrollarte con fluidez, con normalidad, con relajación, con tranquilidad. Hay altos niveles de estrés basados en esta sintomatología. Sí, ¿verdad? El gran problema con estos trastornos es que, y yo insisto mucho sobre este tema, les tememos porque no los conocemos.
Así es. Y entonces, como les tememos, quienes sufren, quienes padecen estos trastornos, muchas veces reciben muy malos tratamientos. Sí. Y me voy al caso de los niños específicamente y los niños en la escuela. Es que ese chaval es malcriado, sí. El chaval es maleducado. Mire, no quiere poner atención a la clase. Ahí está viendo para el icaco todo el tiempo, sí. O está haciendo otra cosa distinta todo el tiempo. Es un mal estudiante. Sí. Y, es decir, todos los malos adjetivos que se pueda uno encontrar, sí. Se aplican sin entender a veces, sí. Que se trata de una condición. Y pregunto, ¿psicológica, psiquiátrica, neurológica? Dejo la pregunta para después de la pausa. Sí. Regresamos en breve, estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga. Continuamos aquí en Sumando Vigores con Astrid Avendaño. Estamos conversando y contando experiencias durante la pausa. Pero preguntaba yo, para que unamos aquí al público a la conversación, preguntaba yo, ¿qué tiene que ver, o más bien, con qué está relacionado este trastorno del déficit atencional? ¿Está relacionado con psicología, con psiquiatría, con neurología? ¿Cómo se plantea eso? Es importante saber que dependiendo del nivel de la severidad del caso, hay casos que pueden ser de trastorno de déficit bastante leve, con una tipología de inatención, por ejemplo, ya lo vamos a ir entendiendo a profundidad. Pero dependiendo de la tipología, tiene que ver el tratamiento. Es un trastorno bien complejo porque se ha descubierto y cada vez se va descubriendo cosas nuevas de este trastorno. Y ahora sabemos que hay uno que está hasta combinado con los tres tipos, que es el inatento, el impulsivo y el agresivo. Estos tres están combinados a veces. Esto del trastorno es relativamente nuevo. Es decir, porque hace 20, 30 años no se hablaba de trastornos de déficit atencional, se hablaba de chavalos malcriados. Sí. De chavalos que no ponían atención. Por eso la comprensión y el entendimiento de lo que pasa en los muchachos y cómo nosotros los especialistas lo vemos de otra manera y por eso lo abordamos de otra manera, es por el tema de que hay que conocer y hay que leer lo que le está pasando al niño. Y recientemente una madre de familia me dice, fíjese que tengo mi niño de 4 años que no se sienta, siempre anda con una energía, siempre anda molestando, siempre anda de arriba para abajo, y entonces yo le decía, hay que llevarlo con un especialista para niños, porque yo soy especialista en adolescentes, ¿verdad? O sea, responsablemente, además que el trastorno de déficit por atención, es importante saber si se tiene que medicar o no, si se necesita un psiquiatra o no, si se necesita un abordaje multidisciplinario con neurólogos, psiquiatras y psicólogos, psicoterapeutas, porque depende también de los diferentes factores que generen este trastorno. O sea, el origen del trastorno tiene que ver con un tema neurológico, con un tema emocional, con un tema generacional, con un tema familiar, con un tema hasta, espiritual, digámoslo así. Pero tenemos que ver los diferentes orígenes de este trastorno para poder, en una entrevista inicial, decir qué tipo de tratamiento amerita este niño o este adolescente. Y decir, si es un trastorno de déficit atencional severo, digámoslo así, que tiene el trastorno combinado, tiene las tres, o tiene un trastorno de agresividad con mucha intensidad, saber que esta agresividad puede ser que sea una lesión, puede ser que sea el ambiente familiar, puede ser que el niño esté enfrentando un trauma, puede ser que el niño está siendo abusado físicamente, psicológicamente o sexualmente, puede ser que el niño... Entonces, encontrar el origen del trastorno del déficit atencional te va a ayudar a determinar cuál va a ser el abordaje o el tratamiento, qué tanta complejidad tiene este trastorno en este niño o en esta niña. Entonces, profundizando en la complejidad del trastorno, vas a poder determinar correctamente, adecuadamente y apropiadamente cuál es el abordaje que se debe dar. Muchas veces multidisciplinario.
A veces los niños tienen que ir al psiquiatra, un psiquiatra infantil especialista en estos trastornos, para que se le pueda medicar. Si el padre o la madre de familia deciden, no lo queremos medicar, queremos llevar un tratamiento psicoterapéutico porque creemos que al niño le está afectando la separación. Entonces comenzó a ser más agresivo, comenzó a ser más impulsivo, comenzó a descargar todo este tema, todo este trastorno emocional. Entonces, en el análisis del caso, vos tomás la decisión de que si amerita o es necesario el tema de si llevarlo al psiquiatra o de ir a hacerle un electroencefalograma y ver cómo está funcionando su cerebro. Recordemos que cada trastorno tiene un patrón neurofisiológico. O sea, si usted hace una placa del cerebro y usted ve a un niño normal y a un niño con un trastorno de déficit por atención o a un niño con depresión infantil y ansiedad, va a lograr notar cuáles son las áreas del cerebro que están más activadas y las que están subactivadas, las que no se ocupan, ¿verdad? Básicamente, en el electroencefalograma, lo que se logra ver es algunas lucecitas dentro del cerebro del niño o del adulto, de dónde está más alterado el funcionamiento cerebral. Entonces, básicamente, nos podemos dar cuenta por un estudio neurológico, pero también es evidente en la manifestación conductual, es evidente en la conducta del niño que algo no está bien, que algo no está funcionando bien en su organismo, ¿verdad? Puede ser que el niño haya sido maltratado en su infancia y que esté desarrollando este trastorno simplemente como una reacción emocional a todo lo que ha vivido. O puede ser que el niño trae genéticamente una lesión o sufrió un sufrimiento del parto, o tal vez durante el embarazo tuvo varios traumas, la mamá y esto. Entonces, lo que va a reflejar el niño en su desarrollo son algunos déficits y algunas deficiencias. Por ejemplo, el déficit atencional con inatención puede ser un tema de que el niño está desconectado y desenfocado. Entonces, hay cosas que solo lo amerita la psicoterapia. O sea, que con una psicoterapia que el niño aprenda a enfocar su concentración, a dirigir su mente a un punto y poder iniciar y terminar las cosas, que es lo más difícil en los niños con inatención, poder iniciar y poder terminar las cosas. Entonces, básicamente lo que se trabaja en psicoterapia con los niños así es, y solo con psicoterapia, no estamos hablando que amerita tratamiento psiquiátrico, entonces vemos que es un caso leve, ¿verdad? Okay. A menos que el niño pase desconectado todo el día, ¿verdad? Caractericemos esa inatención. ¿Cuáles son las características de la inatención? El niño inatento, por ejemplo, tiene una característica de que se queda ido. Por ejemplo, en la clase, un ejemplo, en la clase está aprendiéndose el tema, ¿verdad? Está estudiando y a la media hora ya se le olvidó todo. O sea, no retiene, no hay retención. La otra característica es que el niño está distraído de la socialización, es callado, ahí anda solito, introvertido. El otro tema de la inatención es que no se pueden enfocar en una sola cosa. Siempre están viendo para otro lado. Siempre está, que pasó una mosca, ven la mosca. Que si hay un ruido por allá, ven para allá. No están enfocados en lo que es. Entonces, esa inatención hace que, por ejemplo, usted y yo estamos conversando, la persona inatenta generalmente va a estar viendo para otro lado. Allá le llamó la atención a aquel. O está pendiente, entonces, está pendiente de otra cosa, está pendiente del teléfono. Entonces, no hay una focalización ni visual ni mental de lo que está pasando. Ok, ¿qué tiene que ver el IQ con la inatención? Porque No, es decir, yo no sé, por ejemplo, o yo he entendido más bien que hay niños que son que les resulta insuficiente, por ejemplo, yendo al ámbito escolar, les resulta insuficiente lo que se está viendo en clase. Qué sé yo, están aprendiendo a hacer pelotitas, a hacer rueditas, ¿ves? Sí. Y entonces resulta que él viene y prueba y hace las rueditas y ya hizo las rueditas suficientes. Y a lo mejor durante la clase ni puso mente. Sí, y pasan todo el día haciendo rueditas y entonces él dice,
pero a ver, yo ya sé hacer ruedita. ¿Para qué voy a seguir atento a hacer rueditas si ya sé hacerla? Y entonces comienza a buscar algo más, algo más. Y, entonces, y eso hace que deje de prestar atención, que se levante, que vaya, que haga y esté así. Porque le resulta aburrido, insuficiente ya lo que se está dando en clase. Entonces, y muchas veces eso tiene que ver con un IQ alto o tal vez con una inteligencia intelectual muy alta, una inteligencia emocional tal vez movida fuera de los parámetros normales, en fin. La pregunta es, entonces, ¿qué tiene que ver el inatención con la coeficiente intelectual? Nada tiene que ver. O sea, aquí el tema de la atención es simplemente cómo el niño no ha aprendido, ojo al dato, a manejar el foco de su mente donde debe atender las cosas. Entonces eso es un aprendizaje. Generalmente cuando usted ve los niños, los niños son curiosos. Si vos le das un objeto y se lo querés quitar, le das otra cosa. Los niños pierden la atención fácilmente, no se aferran a nada. Entonces, a un momentito me gustó esto y en otro momentito voy a agarrar el celular. Eso es que la atención no se ha trabajado. Ojo al dato, que la atención no se ha trabajado para redirigirla a un solo punto. O estar concentrado determinado tiempo. Eso ocurre normalmente muy temprano. A temprana edad, los niños tienen que ser estimulados para que los niños tengan la capacidad de concentrarse por lo menos 15 minutos en una sola cosa. Pero la atención se va desarrollando poco a poco. Ahora quiero contestarte tu pregunta del IQ. Nada tiene que ver. Una cosa es la inteligencia del niño, qué tanto puede aprender y su capacidad, y otra cosa es que el niño no atienda porque no le llama la atención y porque no le interesa. Y honestamente los niños son así. Si algo no le llama la atención, no lo van a ver, no lo van a atender, no le encuentran el sentido y no saben por qué, se van a ir por lo que más les gusta. Eso es un niño con inatención. Entonces lo que van a ir a hacer es como, no me interesa la clase, como no sé por qué está hablando eso ni para qué me sirve, entonces voy a ir a molestar a mi compañerito, voy a ir a platicar una cosita que sí me gusta. Entonces, sí me interesa. ¿Verdad? Sí me interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la niña puede estar poniendo atención auditivamente, ¿verdad? Y entendiendo la clase sin necesidad de estarte viendo. O sin necesidad de estar así viendo, porque eso cansa. A los niños les cansa por lo menos estar 1 hora atendiendo una clase. Eso se llama forzar la atención. Estás trabajando, estás forzando la atención del niño. ¿Y qué es lo que pasa con los sistemas escolares tradicionales? Los niños generalmente no ponen la atención que se debe. Se les obliga, o sea, es obligatorio que el niño esté sentado atendiendo 1 hora y cada hora son 10 minutos de descanso y luego la siguiente hora. El niño termina muerto y después de 3 años, 4 años, el niño también ya está cansado de estar en el colegio. Está harto. Esa es la realidad de las escuelas. Entonces es la realidad de que la atención del niño está siendo entrenada sin las técnicas apropiadas. O sea, hay un trabajo técnico para que poder... pedagogía. Es pedagogía. Entonces, generalmente los profesores, buenos profesores, lo que hacen es, ya los veo distraídos, ya se comienza a escuchar la bulla de los niños, levántense un ratito, suban las manos. Son temas de pedagogía de cómo manejar la atención del niño. Desestrésense, estírense y seguimos, ¿verdad? Entonces 2-3 minutos de estiramiento o de desenfocar la mente del tema ya te va a ayudar a respirar. ¿Qué se llama? Oxigenar el cerebro para tomar un poquito de energía y seguir enfocando tu atención en lo que debes de enfocar tu atención. Pero eso es un tema técnico, pedagógico, porque los niños generalmente tienen de 2 a 5 minutos. Un niño que no está estimulado en su concentración, en su atención, generalmente tienen hasta 2 o 5 minutos de atención plena, o sea, atención completa en lo que están haciendo. Un adulto
¿Cuánto cree usted, don Néstor, que un adulto puede estar enfocado sin que la mente lo perturbe? Pues según las teorías de la comunicación, porque eso quería tratar, según las teorías de la comunicación, en una cuestión muy lineal, puede estar atento hasta unos 8 minutos, ¿verdad? Más o menos. Después de los 8 minutos pierde atención sobre lo que está. Y un adulto estimulado puede llegar hasta los 20 minutos, ¿ok? Pero incluso, es que ahí voy. Por ejemplo, cuando vamos al cine, nos vemos una película de más de 1 hora. Exacto. ¿Verdad? Y por la forma en que está hecha, porque tiene que ver con la forma en que está hecha, nos puede mantener en atención de esa película por más de 1 hora. Por la trama. Sí. Pero vamos a hablar de este tema científicamente. El adulto, imagínese que puede atender 20 minutos. Después de 20 minutos pasa un pensamiento, ya pensé en el otro, ya pensé en aquel problema, ya se me vino, no estás en lo que estás. Sí, no, yo me pongo a pensar que, por ejemplo, en este programa en el que estamos hablando de esto, de repente alguien viene y dice, pero mira, a ver, yo he visto que mi niño tiene esto de lo que están hablando y ya se queda pensando y dejó de poner atención en el resto de las cosas que estábamos diciendo, ¿no? Porque escuché esto y me resultó familiar y pude conectarlo con algo de mi propia vivencia. Eso ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con los que sí realmente estimulan su concentración? Por ejemplo, los yogis, los monjes, chaulines y todos los orientales trabajan el tema de la concentración, porque eso es un gran poder. Los niños que pierden la concentración después de los 15 minutos es normal. O sea, no vemos normal. ¿Por qué no normalizamos? Porque deberían de ser adultos o porque tendrían que obedecer, que tienen que estar callados, atentos y escuchando y obedeciendo. No. Realmente, científicamente, los niños tienen un cierto nivel de atención que hasta debe ser respetado y debe ser estimulado gradualmente hasta que puedan llegar a desarrollar un nivel de atención normal de unos 15 a 20 minutos y después de esos 15 a 20 minutos podamos, digamos, despejarnos un poquito, beber un vasito de agua, dar un respirito y continuar, si hay que continuar, ¿verdad? Entonces, esa manera suave de entender que los niveles de atención, tanto en niños como adultos, tienen ciertos límites, también es un tema de respetarlos, ¿verdad? Es un tema de respetar los límites de la atención, de los niveles de atención. Pero igual hay que educar la atención, es decir, porque no vas a pasar toda la vida en 5, en 10, en 15 minutos, es decir, tenés que aprender que hay cosas que son un poco más largas y que tenés que poner atención. Vas a un trabajo de 8 horas al día, entonces tenés que poner atención a tu trabajo. Hay una escuela ahorita en Nicaragua que hace meditación con niños. Las meditaciones son entre 20 minutos a 30 minutos máximo. Entonces, esa escuela de meditación, ¿verdad? No le voy a hacer la campaña porque no me... ¿verdad? Pero esa escuela de meditación permite que la concentración se enfoque en algo específico y eso ayuda a desarrollar la atención, ¿ok? También la meditación en adultos ayuda a desarrollar la atención. También hay otros juegos, deportes como por ejemplo el ajedrez, el monopolio, que enfocan la atención y redirigen la atención a ciertos temas específicos y desarrollar esa habilidad, porque la atención es una habilidad que se desarrolla, es una capacidad que se desarrolla. Entonces, los niños generalmente que no tienen esta atención, uno, puede ser porque no están realmente entrenados en sostener esta atención. Número 2, es porque esa atención está en otros problemas. Y vamos a entrar al tema del factor ambiental, familiar y personal. Los niños que tienen inatención. Vamos a hacer la pausa para que entremos a eso. Estamos conversando con Astrid Avendaño en Sumando Vigal.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Astrid Avendaño. Estamos conversando, psicóloga, ella, acerca del trastorno del déficit de atención. Sí. Ok, decíamos que hay factores. Están los factores físicos como tal, que incluyen factores de nacimiento o incluso hasta factores accidentales, ¿verdad? Que causan una lesión o causan un problema neurológico. Pero hay factores que no necesariamente son físicos, pueden ser emocionales inclusive. Así es. Tenemos que entender primero que para poder hacer un verdadero estudio de un trastorno de déficit por atención, ya sea inatento, ya sea hiperactivo, ya sea impulsivo-agresivo, hay que hacer un estudio orgánico primero. Hay que verlo con el pediatra, yo generalmente cuando es un niño menor de 8 años, 7 años, pido primero el testimonio del pediatra o del médico del niño para saber organicidad, porque es importante primero descartar cualquier factor biológico, genético, neurológico. Y cuando son lesiones que generan, por ejemplo, trastornos de cualquier tipo del desarrollo, trastornos atencionales, trastornos conductuales, tenemos que entender que tiene que primero descartarse la organicidad, el tema biológico, el tema físico, y después hacer un análisis contextual del contexto familiar. ¿Qué está generando en el niño este déficit atencional? ¿Qué está generando en el niño esta agresividad? ¿Qué está generando en el niño ser impulsivo? ¿Qué patrones conductuales está repitiendo? ¿Qué está viviendo el niño en ese momento que se está reflejando? Porque los niños son espejos de sus vivencias, espejos de lo que están viviendo. No solamente es porque es necio, es porque es malcriado. Posiblemente sea porque también al niño le celebran decir groserías. Por ejemplo, si nosotros como padres o tíos o abuelitos celebramos que el niño diga vulgaridades o diga malas palabras, estamos reforzando una conducta negativa en el niño. Si nosotros celebramos que el niño se pelee con otro niño porque ya es hombre, porque es muy machito. Entonces estamos generando un reforzamiento en la agresividad. Entonces tenemos que tener cuidado y nosotros determinar qué está originando y qué está sosteniendo esta conducta agresiva en los niños y qué permite que el niño se manifieste de esta manera, porque el contexto del ambiente familiar es permisivo en este tipo de actitudes. Entonces, tener una estructura para estos niños es fundamental. ¿Qué es estructura? Estructura es saber quién pone la disciplina, qué tipo de disciplina voy a utilizar con el niño. Por ejemplo, el tema afectivo, cómo se traduce el tema afectivo para el niño, ¿verdad? Por ejemplo, el tema afectivo de los niños, cuando mamá y papá están muy enfocados en sus problemas de pareja, los niños generalmente se sienten que tienen que hacer un grito desesperado de aquí estoy, y en la mayoría de los gritos desesperados de mírenme, aquí estoy, es mala conducta, agresividad, problemas en el colegio. Entonces, si papá y mamá están muy enfocados en sus problemas de pareja o en sus problemas familiares, los niños generalmente pueden llegar a desarrollar un trastorno de déficit por atención, ya sea inatento, ya sea agresivo impulsivo, ya sea combinado. Y estamos hablando del factor familiar porque es fundamental y muchas veces en casos más severos, está combinado el factor biológico, el factor familiar y el factor contextual del colegio. Porque a veces pasa que también hay cosas que en el colegio suceden que refuerzan también y que permiten también este tema del déficit de atención. A veces tienen que haber modificaciones curriculares, modificaciones curriculares en los colegios, o si no las hay, tiene que buscarse un colegio donde se pueda atender un niño con déficit atencional severo. Cuando digo severo, es que está combinado todo y que el niño no puede controlar su conducta,
y que aunque quisiera y que sabe que está haciendo mal y sabe que no está bien lo que está pasando, no lo puede controlar. Entonces amerita primero intervención psicoterapéutica, intervención farmacológica, intervención neurológica e intervención escolar. Porque si el tema del desempeño escolar baja el rendimiento, es porque también la escuela no está propiciando un ambiente, digamos, ajustado a las necesidades de este niño. Ok, entonces, pero espérame, ahí ocurre una cosa, que la escuela viene y dice, pero aquí el problema es uno. Entonces yo no tengo por qué cambiar por uno, porque el resto está bien. Y eso te lo dicen en las escuelas. A ver, este profesor, con quien tiene problemas es con tu hijo, no tiene problemas con el resto de la clase. Entonces, el problema no es el profesor. No, si yo estoy claro que el problema no es el profesor. Mi hijo tiene esta condición. Yo lo que estoy pidiendo es adecuar para mi hijo. Por ejemplo, algo sencillo que puede ser un ajuste escolar para los niños con déficit atencional es que el niño inatento pues necesite que esté en la primera fila, que el maestro esté más atento de que si escuchó, que si se quedó en el dictado, que si por ejemplo, son cosas sencillas que son pequeños ajustes. Don Néstor, no necesariamente tendrán que cambiar el pensum del colegio para que no. En el tema de la inatención es básicamente que el niño pueda tener la capacidad de estar en la primera fila, de estar pegado al pizarrón, leyendo, poniendo atención, participando más, porque la participación de ese niño dentro de la clase va a permitir que el niño vaya procesando mejor lo que está aprendiendo. Entonces, si es inatento, va a tener que estimularse más la atención. Va a tener que, como profesor, tratar de llamar más la atención de ese niño para que esté presente. Ojo, el tema de la atención tiene que ver con que el niño no está presente en el momento, en el lugar, que posiblemente anda pensando en otras cosas. Esas otras cosas pueden ser, como le digo, otros factores contextuales, familiares, y también puede ser un tema de que alguna lesión o un tema orgánico. Pero tenemos que entender a profundidad que este niño no solamente es que porque es burro, porque es necio y que generalmente se le dice así, no. Es porque hay algo de fondo que está pasando que el niño no puede desarrollar esta atención que nosotros le estamos exigiendo sin estimularla, sin entrenarlo. Entonces no lo entrenamos porque no sabemos cómo. Por eso se busca el especialista apropiado. Posiblemente yo sugiero que sea un especialista en este tipo de trastorno, porque como es un trastorno tan complejo, que el especialista ya debe tener experiencia y expertise para poder clasificar este trastorno en los niveles. Sí. ¿Verdad? Si es leve, si es un nivel moderado, intermedio, o es un nivel severo, para poder tener el abordaje y toda la gama de herramientas que se le tiene que dar al niño para abordar, para intervenir este tipo de trastorno. Y ese mismo especialista, yo generalmente sugiero, y tengo que decirlo ahora, sugiero que vayan primero donde un psicólogo. La mayoría de la gente se va directamente al psiquiatra. Gente, un trastorno cualquiera que sea, para que usted pueda saber si amerita un fármaco, el psicólogo debe estar entrenado. El psicólogo debe estar entrenado en determinar, por lo menos en 2 o 3 sesiones, si esta persona amerita medicamento. El psiquiatra no. El psiquiatra le puede decir, sí, le vamos a dar el medicamento, y a lo mejor no lo necesita, porque está llegando al psiquiatra asumiendo que ameritas medicamento cuando no lo sabes por medio de un especialista. Claro, a menos que el psiquiatra te diga, no necesita medicamento, vaya donde un psicólogo, que generalmente no pasa. Que no pasa, porque este chamaco no para, no hay manera de tenerlo quieto, entonces le vamos a dar un medicamento para quietarlo. Y a veces no es necesario, ¿verdad? Sí. Una pregunta.
A ver, porque me ha quedado la duda en esta parte. ¿Puede este trastorno aparecer en cualquier momento de la vida? Pensando en lo siguiente, la atención se forma. Desde el momento del nacimiento uno está trabajando la atención. Sí. Las personas desde el momento en que nacen están trabajando su atención, pero además los padres van dándole forma a esa atención y la pueden deformar, de acuerdo a lo que hagan, pueden llegar a deformar esa atención y más bien atrofiar la atención en vez de reforzarla. Pero bueno, ese es harina de otro costal, tal vez en algún programa la tocaremos como tal. Pero en principio la idea es eso, ir creando a un individuo que pueda poner atención. Vamos, suponemos que hemos hecho bien el trabajo, suponemos que el niño en sus primeros años ha estado muy bien y por X razón puede en algún momento de la vida, incluso como niño, como adolescente, como joven, como adulto, empezar a tener déficit de atención? No, lo que sucede es, y puede ser por un tema démosle un 10% de probabilidad que en un adulto aparezca un trastorno de déficit por atención que no lo haya tenido en la niñez. Pongamos un caso hipotético. Puede haber sido por un accidente, un golpe en la cabeza o un tema traumático que comience a desarrollar un trastorno. Generalmente, y estoy dando una probabilidad de un 10%, que creo que es mucho todavía, que aparezca un trastorno de déficit por atención así de la nada, o sea, o por algún suceso o un evento traumático en un adulto. Ojo al dato porque ya voy a explicar. Generalmente el déficit atencional viene desde la niñez. A partir de los 6 a los 7 años, los niños comienzan a desarrollar esta tendencia, ya sea agresividad e impulsividad, ya sea inatención o ya sea las tres combinadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no son tratados. Y lo que se hace es que por medio de reprimirlo, por medio de forzarlo, lo que hacen es que no se le pone atención y se reprime el trastorno, o sea, se queda congelado, ¿ya? Y lo que pasa en la adultez es que por algún otro detonante o evento traumático se comience a reflejar el trastorno. Tal vez no había sido atendido debidamente este trastorno en la persona y con algún detonante, con alguna situación, ¡pum!, explotó y se logra notar más esta sintomatología. Eso no significa que antes no lo tenía. Eso significa que algo detonó que el trastorno saliera más a la luz, se manifestara más explícitamente en la persona. A veces nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos los ciegos con las cosas, decimos, no, yo no tengo nada, yo así soy, así siempre fui, no me pasa nada. Y cuando llegamos al psicólogo, lo que sucede es que sí, tenés un trastorno por déficit por atención, esa agresividad, esa impulsividad posiblemente venía de más antes, tiene un origen en infancia y que no le pusimos atención. Ya que sus padres, su gente que está alrededor no le pusieron atención y que a lo mejor hasta en la edad adulta lo está atendiendo. Me ha pasado con personas adultas que han llegado a mi consulta y que, por ejemplo, tienen un déficit atencional, además tienen Asperger, además tienen déficit atencional, además tienen otros trastornos, ansiedad, depresión, una cantidad de trastornos, no solamente el déficit por atención, sino muchas otras cosas más, que no han sido atendidas de manera, ni siquiera diagnosticadas. En la edad adulta, estamos hablando de la edad adulta ya 22, 23 años, que ya es un adulto, ¿verdad? Y que los chavalos buscan la ayuda ya por sí solos, por diferentes contextos, por diferentes situaciones de vida. A lo mejor papá y mamá murieron en un accidente, no sabemos, y quedó con sus hermanos, y los hermanos le hicieron la vida de cuadrito. ¿Me da caso? Sí. Entonces, todos esos trastornos combinados con el TDAH, porque muchas veces el trastorno de déficit por atención está
combinado, hay una comorbilidad con muchos trastornos del estado del ánimo, ¿verdad? Y también con muchos trastornos de conducta. Recordemos que el trastorno por déficit por atención es un trastorno de trastornos conductuales. Está clasificado como un trastorno de conducta. Okay. Pero también tiene origen emocional, un origen emocional. Muchas veces te encontrás personas que vienen y dicen, lo que pasa es que mi hijo es hiperactivo. No está diagnosticado, simple y sencillamente porque la persona, el niño, el adolescente, no se está quieto, determinan que es hiperactividad. ¿Qué tanto hay de que sea una persona hiperactiva y qué tanto hay que sea más bien un llamado de atención? Ya habíamos dicho que no necesariamente es el trastorno del déficit atencional, sino aquí estoy, por favor, voltéenme a ver. ¿Qué tanto hay en relación entre estas dos cosas? ¿Cómo poder diferenciar una de la otra? ¿Cómo diferenciar una verdadera hiperactividad de una mala crianza, de una rabieta, de una cosa de esa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los padres para poder identificar? Porque digo, yo siento responsabilidad como padre de darle a mi hijo las mejores, o a mis hijos las mejores posibilidades de vida, ¿no? Hacemos la pausa y hablamos sobre esto. Regresa. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Ingrid Avendaño, psicóloga. ¿Cómo establecemos, preguntaba yo antes de la pausa, cómo podemos identificar la diferencia entre un trastorno del déficit de atención o atencional, la hiperactividad que tiene que ver con este trastorno, y una mala crianza, o lo digo tal vez de forma más clara, de una crianza mala? Interesante. Gracias por tu pregunta. Mira, tenemos que primero aprender a identificar desde cuándo empezó este síntoma de agresividad, de impulsividad, de inatención. Cuando nosotros vemos cronológicamente en el tiempo, ¿verdad? Y preguntamos al padre de familia, ¿desde hace cuánto usted ve en el niño esta conducta? Y generalmente hay un momento específico en donde se ve que el niño tiene un cambio. ¿Qué sé yo? Se murió el abuelito, se están separando los padres, por ejemplo, perdí a un amiguito, me cambiaron de colegio, nos cambiamos de casa, algo. Entonces, ¿desde hace cuánto? Y a veces, desde el 2000 desde el 2005 que nos cambiamos de casa. Entonces el niño estaba inconforme porque sus amiguitos estaban en ese residencial, en ese barrio, y entonces estaba inconforme, se cambió de casa, y entonces el niño comenzó a presentar conductas de rebeldía, de enojo, de berrinche, de verbalmente impulsivo, agrediendo, quebrando las cosas. Entonces esto nos indica a nosotros desde qué momento y cuál fue el detonante de este trastorno y de cómo se ha venido manejando. Ojo al dato, porque una mala crianza, por decir lo que nosotros llamamos mala crianza, nosotros en el término psicológico son reacciones emocionales inapropiadas e inadecuadas del niño. Una reacción emocional de un niño inapropiada es algo momentáneo. Tenemos que estar claros de que una reacción emocional de enojo en un niño es normal. Es decir, es que es malcriado. Cuando deja de ser normal, cuando se prolonga en el tiempo y cuando hay un origen emocional que viene tal vez de un detonante o un evento traumático o de un cambio repentino que este niño no está sabiendo administrar o manejar, porque también los padres están o enfocados en otra cosa o simplemente no saben qué hacer con el niño, ¿verdad? Entonces, básicamente, al nosotros investigar
desde dónde viene o desde hace cuánto se comienza a manifestar esta conducta o esta sintomatología, porque no es una conducta nada más. Cuando hablamos de trastornos, tengamos claro que son una serie de síntomas. Por ejemplo, los niños comienzan a mentir. Cuando es el agresivo impulsivo, los niños comienzan a mentir, comienzan a faltarle respeto, comienzan a dañar las cosas, comienzan a tener esa sensación de hiperactividad, ¿verdad? De no poder estar sentado, de no poner atención, de estar ansioso. Hay diferentes criterios, en cada una de las tipologías hay diferentes criterios, ¿verdad? Algunos cumplen con uno que es predominante. Entonces, por ejemplo, si el niño solamente es agresivo impulsivo, lo que se va a determinar es cuál es el estilo de vida que tiene el niño que le ha permitido desarrollar esta agresividad e impulsividad y qué es lo que tenemos que corregir en este contexto familiar. Porque generalmente, cuando se trata con niños y adolescentes, se tiene que tratar directamente con los padres de familia. No es que el padre de familia va a venir a dejar al niño al psicólogo y ellos no hacen nada. No, el padre de familia, la madre de familia se tiene que integrar a la terapia, entender qué es lo que está pasando con el niño, leer sobre el trastorno, apropiarse y asumir la responsabilidad de padres que tienen que hacer un cambio en el estilo de vida del niño, que tienen que hacer un cambio en el estilo de vida de ellos mismos para que el niño mejore, porque si como padres y madres no entendemos que algo está pasando entre ellos y el niño, que el niño está, digamos, ese llamado de atención que se transforma en un aquí estoy, aquí existo. Entonces, esa rebeldía, esa mala crianza, eso que se desarrolla en un trastorno es dependiendo de cuánto tiempo se ha prolongado. Porque si usted como padre o madre de familia logra identificar el problema y tratarlo antes que se desarrolle en un trastorno, ojo al dato, porque me ha pasado de padres de familia que dicen, es que mi hija se está comportando rara, ya no era así y nos estamos separando. Vinieron a tiempo porque no es un trastorno todavía. Cuando no se tiene que diagnosticar, no se diagnostica trastorno, simplemente se aborda la situación que está afectando al niño, se aborda lo que tiene que corregirse, que trabajarse, y simplemente se previene y se evita llegar a un trastorno de este tipo. Ok, pero hay cosas, y por ejemplo hablamos del establecimiento de los límites, y decía, cuando se le celebra al niño, a la niña, la vulgaridad, que diga vulgaridades, que tenga comportamientos agresivos, cuando no hay límites en la casa, eso de alguna manera va creando ciertas características en el comportamiento. Yo hago hoy como niño una rabieta porque no me compraron el caramelo que yo quería en la tienda, y entonces y me terminan comprando el caramelo, y había una razón para no darme el caramelo, qué sé yo, a lo mejor justamente me eleva la actividad neurológica, y entonces ya ando eléctrico por comerme un caramelo, y entonces deciden que no me van a comprar más caramelo, pero yo hago la rabieta y me terminan dando el caramelo. Entonces se está rompiendo los límites, y si yo vi que esa rabieta me dio o logré lo que yo quería al hacer la rabieta, voy a continuar haciendo rabietas, y cada vez que obtenga los beneficios que yo quiero, voy a ver que eso es lo mejor que puedo hacer, y lo voy a alargar. Pero ese no es un trastorno, es una falta de límite de alguna manera. Es decir, tal vez es eso, digo yo, ¿no? Hay un pensamiento flotante en los niños. En cierta etapa del desarrollo del niño, la madre tiene que estar pendiente que el niño no llore. Por ejemplo, te voy a explicar desde el inicio, para que puedas entender cómo se puede evitar este tipo de cosas. Y entre padre y madre, generalmente, hay que esforzarse para que el niño no entre en un estado de crisis, de llanto, porque eso genera muchas toxinas en el cuerpo del niño y que no es saludable. Después de los 7 años,
el niño que llora, instrumentalizando el llanto para que sea, digamos, que el padre y madre asuma que no debe de llorar, y entonces el niño entiende, es que papá y mamá no me dejan llorar, entonces hacen lo que yo quiero cuando lloro, ¿verdad? Hay un pensamiento flotante de inmadurez en el niño que tiene que ser transformado a tomar la responsabilidad de que si no se puede, por ejemplo, darle el helado o la paleta o lo que sea, porque no se lo ha ganado o porque realmente no hay dinero en ese momento, el niño puede entrar en una crisis, en una rabieta, en un berrinche, porque está acostumbrado a que siempre se le da lo que quiere. Entonces usa el llanto como un instrumento para manipular a los padres. Entonces, de tal manera que nosotros desde los 7 en adelante se comienza a enseñarle al niño que él puede controlar sus deseos o gradualmente aplazarlos. Es decir, hay una tolerancia a la frustración que se tiene que ir desarrollando por temas de salud mental. Si el niño no tiene tolerancia a la frustración, ese niño de adulto va a ser una persona agresiva. Sí. ¿Estamos claros? Pero sí. El asunto es que se puede confundir con una hiperactividad. Entonces, esa hiperactividad, esa agresividad e impulsividad puede también estar combinada con un síndrome del niño emperador, que es el que manda, que se hace lo que yo digo. Y que no es necesariamente parte del trastorno del déficit atencional. No, es una comorbilidad. Es que el trastorno del déficit de atención se combina con otras cosas muchas veces. Muchas veces. Entonces, ¿qué es importante? Primero, establecer normas, estructuras, reglas y decir no cuando hay que decir que no. Entonces, el niño tiene que aprender a recibir esos no de los padres primero y entender conscientemente que el niño le va a doler ese no. O sea, el padre tiene que entender que al niño le va a doler ese no, pero ese dolor le está enseñando a este niño que a veces la vida va a ser así, que va a ser que a veces sí, a veces no. Entonces, le estás ayudando a tu hijo a fortalecer su situación emocional, a fortalecer su estado emocional, para después que el niño sea más seguro, que tenga tolerancia a la frustración y que pueda aprender a lidiar con esos no de los padres, de la gente, de la vida, de lo que sea, sin entrar en un estado de crisis. Entonces, esas crisis lo que dicen es inmadurez emocional en el niño. ¿Es normal? Sí, es normal. Pero es normal en el niño. Es normal a cierta edad. Sí. O sea, a cierta edad en el niño es normal, digamos, de los 6 para abajo digo, hasta de los 6 a los 0 años, el niño puede presentar ese tipo de crisis. ¿Cómo se hace anormal? Cuando no se permite, o sea, cuando no se hace que el niño aprenda a tolerar esos no. O sea, no andamos, hijo, para eso. Andamos comprando y de repente un día veo a un niño que se está tirando al suelo, ahí andaba en el primer, ¿verdad? Entonces, tirándose al suelo, que le quería que le compraran tal cosa, y entonces el padre y la madre lo dejaron. Hasta que, vámonos ya, lo levantaron, Pero esas rabietas son porque esos niños han entendido, ojo, el niño no tiene culpa, el niño ha entendido implícitamente que se le debe dar lo que él pide. Y para desprogramar eso, esa mala crianza que nosotros llamamos, tenemos que estar conscientes como padres, que tenemos que decir, a veces sí y a veces no. Cuando yo te diga que sí es porque yo puedo. Cuando yo te diga que no, es que no se puede y que tal vez en otro momento, más adelante, ¿verdad? Vamos a ver si te lo compramos. Tal vez si sacas buenas notas, te lo vamos a comprar. Te vamos a comprar tu paleta, tu helado, tu juguete, lo que sea, ¿verdad? Pero hay niños que están aquí y de repente ven eso de allá, un juguete de otra niña, y yo quiero eso. No todo lo va a tener la niña, y la niña el niño tiene que entender que no todo lo puede tener, que lo va a tener en su momento si se lo propone y si lo trabaja.
¿Okay? O si debe de ser. O si debe de ser correcto para ella o él, ¿verdad? Entonces, es importante que en el proceso del desarrollo neuropsicológico los niños aprendan a lidiar con esas emociones de frustración, que es lo que generalmente pasa en los niños con hiperactividad impulsivo-agresivo, ¿verdad? Ya nos saltamos del inatento. Creo que quedó claro la parte de la inatención, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los niños agresivo-impulsivos que no tienen límites y que no se les dice que no porque tienen miedo a la reacción. Porque hay niños que patean, que golpean, que tiran las cosas, que quiebran las cosas, que hacen un desastre por solo el hecho de que le dijeron que no. O por solo el hecho de que no se hizo lo que él quiso. Ahora, lo que pasa es que hay un momento en que eso es parte del trastorno, pero hay un momento o hay ocasiones en que eso no es parte del trastorno, sino que es parte de una mala crianza. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Y esa diferencia y eso me parece, Astrid, que lo reconocen mucho a veces los padres, ya cuando no necesariamente el primerizo, porque el primerizo está atento a todo y todo lo sufre, pero ya del segundo, tercero, cuarto, quinto, 10º hijo se va entendiendo que cuando el bebé llora, puede llorar porque tiene una necesidad, porque tiene una molestia o porque está de malcriado. Y se reconocen esos llantos. Los padres aprenden a reconocer y a diferenciarlos, ¿verdad? Y eso es lo que hay que trabajar mucho. Desafortunadamente, Astrid, nos comió el tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que hemos explicado un poco esta situación. Me parece que hemos logrado explicar a la gente el tema del trastorno, el déficit de atención, la hiperactividad asociada a este trastorno y cuando no se trata del trastorno. Quiero agradecerte, Astrid. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. Continuamos sumando vigores.